Y en la Villa de la Olmeda, aquí en Palencia, en la meseta norte, en la submeseta norte. Y entonces, bueno, es una villa del siglo IV, tardo-romana, que fundamentalmente pertenecía a un dominio. Vemos lo que es parte del pórtico. Esto normalmente, bueno, pues era un pórtico, no era defensivo, sino era simplemente pues de ostentación de la familia que quería ostentar. Ahí vamos viendo ya las diferentes eh, partes, habitaciones y de la zona. Y aquí tenemos lo que es el vestíbulo. Un poco más atrás vemos ahí ya el peristilo, que vamos a ver ahora luego posteriormente. Este es el vestíbulo y bueno, la verdad que vemos que está súper protegido, la verdad que está muy bien, una arquitectura muy moderna en un lugar pues tardo romano del siglo IV, muy protegido. Y entonces, bueno, esto era propiedad del Dominus y una familia pues muy potentada de tardo-romana. Estamos hablando del siglo IV. Esta villa estuvo del siglo IV más o menos en funcionamiento, por lo que se ve hasta el siglo VI, que bueno, ya tenemos lo que son los visigodos implantados en España y bueno, una ruralización que al final acabó en una degradación. Vemos por ahí una serie de huesos, eso es indicación de que esto fue al final almacén de huesos de animales y de astas y en fin, se hacía caza y se dejaban restos de los huesos. Aquí este es el vestíbulo, como hemos dicho, y vamos a pasar a las siguientes zonas. Aquí vemos la otra parte, tenemos ahí la otra torre octogonal, luego tenemos torres cuadradas, pero luego en la parte norte. Esta es la parte sur, diríamos, de la villa. Bueno, y aquí empezamos con la maravilla que es el Opus Tessellatum, las teselas. Es una maravilla, en este caso es una decoración, es la pelta, es digamos el escudo que utilizaban las amazonas en la antigüedad, la pelta, que está muy utilizado aquí en diferentes mosaicos en la técnica musivaria. Pues aquí otra habitación también con pues, una decoración muy geométrica, teselas en este caso, porque el vermis lo veremos más adelante, vermiculatum, el opus vermiculatum, más adelante en el mosaico de la Oecus, que es una maravilla. Este es el vestíbulo por la otra parte. Teníamos dos columnas de entrada, como veis, y luego pues la serilla de habitaciones, como vemos, ahí están protegidas, esta pasarela que las protege perfectamente para que no se pueda pisar nada ni se pueda deteriorar. Y aquí, una vez pasado el vestíbulo, tenemos lo que es el peristilo. Aquí, bueno, vemos los arcos, estos están conservados. Esta parte de aquí que os la he enseñado antes, y aquí luego hay una especie de láminas que diríamos como que recrean el peristilo, porque lógicamente no, se ha perdido. Y dentro del peristilo pues tenemos el impluvium, ¿vale? Con una canaleta que recoge agua, como veis ahí, una canaleta que va recogiendo agua y que la lleva al impluvium, aparte de las aguas que puedan caer del cielo, de las nubes, porque esto en principio eso sería, ahí ahora está este techo, pero normalmente no tendría techo. Bueno, aquí tenemos una estancia, vemos una serie de agujeros y hoy no sé si se verá, unos pequeños canales. Normalmente la interpretación que se le da es que pudiera ser una sala de curación de carnes para pues, todos los líquidos que cayesen pues se recogiesen y fuesen a lo que es esos hoyos que vemos. El suelo que vemos está hecho de Opus Signinum. La forma de trabajar los suelos aquí hay en diferentes estancias que vamos a ver posteriormente. Aquí vemos el vestíbulo con las peltas que comentamos anteriormente, los escudos de las amazonas. La otra interpretación que se le da a esta sala es que pudiera ser como elementos de apoyo para
para posibles tinajas o lugares donde se introdujese cualquier producto. Vemos aquí en este caso es un corredor o pequeño pasillo. Aquí seguimos viendo lo que es el trabajo de las teselas, el musivario, muy geométrico, con las cenefas, que van a ser muy característicos en el Oecus, que es la estancia principal y fundamental, el gran comedor que vamos a ver luego. Entonces es muy repetitivo lo que es las cenefas aquí a lo largo de toda la villa. Otra característica son las escaleras que va a haber en diferentes lugares, que eso nos lleva a que tendría varias plantas. Lo que pasa es que la potencia, como podéis observar de este yacimiento de la Almeda, pues es muy pequeña. Tenemos una potencia escasa, en torno a 1 metro, algo más, no mucho más. No es para nada la cima del elefante de Atapuerca con 20 metros. Aquí seguimos el recorrido, seguimos viendo estancias, probablemente sean estancias de la casa, de residencia, con la decoración musivaria. La verdad que claro, hasta 35 estancias, pues ya puedes comprender que esto está lleno de estancias. Ese es un complejo palaciego. A mí, no sé, en algunos aspectos me puede recordar a Noxos con las diferencias y las habilidades que tiene, claro, en lo que es un entorno palaciego. Aquí vemos un poquito mejor el impluvium, ahí, la recogida de aguas. Lo que digamos que la parte de abajo esta parte está elaborada con piedra, una cosa curiosa. Lo que es la parte de abajo, que es lo que se ha conservado realmente del impluvium. Bueno, y aquí tenemos la joya de la corona, es decir, la joya de la Almeda, el Oecus, el gran comedor. Aquí era absolutamente ostentación. Nos falta una pequeña franja ahí, pero bueno, se conserva afortunadamente la mayoría de los mosaicos que formaban parte. Entonces, bueno, tenemos dos partes. Bueno, lo que es las partes de geométrica que hemos visto, y luego tenemos, como diríamos, como una especie de dos cuadros, ¿vale? Uno que se hace referencia a la caza y a la lucha contra bestias, es decir, en este caso hay bestias que a lo mejor no serían muy frecuentes aquí en la zona de Palencia, como por ejemplo los leones o los leopardos o los guepardos. Se interpreta que pudiesen ser trabajadores del norte de África que vinieron aquí a realizar estos trabajos, pero bueno, como veis es un alarde espectacular de animales, de lucha, como si fuese una especie de circunscribiéndonos a los griegos, de gigantomaquia, de las metopas de la Acrópolis de Atenas. Bueno, poco podríamos hacer referencia a eso. Y luego el principal, el más enorme, es el de Aquiles en Esquiros, que bueno, básicamente es la madre de Aquiles, Tetis, pues lo introdujo en una corte y lo disfrazó de mujer y que le llamaban Pirra, y estaba pues con la corte de las princesas, para que no fuera a la guerra de Troya, porque pues un oráculo le había comentado pues que iba a morir. Pero claro, aquí vino Ulises, trajo regalos y entonces hizo sonar una trompa o un trombón, lo que fuese, un ruido enorme. Trajo regalos para las mujeres, pero trajo también armas. Entonces cuando lo oyó Aquiles, cogió las armas y entonces ya se descubrió que era Aquiles, y ya pues fue a la guerra de Troya con Ulises. Ahí vemos las cortinas, Rea, la mujer del rey, y vemos ahí con pendiente, no se verá bien, a Aquiles. Luego vemos también alrededor, vemos ahí, estas caras son representando a las estaciones. Aquí era muy importante porque es una zona de
producción agrícola, en este caso es el invierno, velada, y luego aquí estos recuadros que vemos entre ánades que acaban en colas de fin, pues son nuevamente probablemente los inquilinos de la villa. En este caso pues igual, y en las esquinas pues estaban las diferentes estaciones. Bueno, aquí vemos una habitación rematada en ábside, que está rodeada de varias habitaciones, y lo que interesante de aquí es el hipocaustum, que está a lo largo de todo, tanto en el oecus que hemos visto como a lo largo de toda la villa. Y entonces, bueno, era lo que hacía a través de corriente de vapor caliente mantener, pues, lógicamente, en una temperatura adecuada lo que es la villa, porque aquí, por ejemplo, hoy estamos a 6 de diciembre, hace un frío en Palencia bastante importante, frío, lluvia, niebla. Aquí tienen una pequeña mesa, pues, donde tienen los elementos con los que se trabajaba el opus tessellatum y el opus vermiculatum, que se me había olvidado comentar, pero lo que son los ropajes del mosaico Aquiles en Esquiros, y los ropajes y lo que son carnes de las personas, o sea, los muslos, pues normalmente utiliza la opus vermiculatum, que es mucho más precisa. Aquí vemos más estancias, esta hilera de estancias, muchas instancias. En este caso tenemos el tablinum que hacía, bueno, digamos que era un poco la oficina del dominus. Tablinum hace referencia, pues, a los documentos, tablillas, registros. Y entonces, bueno, pues aquí vemos la decoración musivaria, que es espectacular, es una maravilla. Aquí no os sorprenda que veamos esvásticas, no tiene que ver nada con las del siglo XX, viene del sánscrito svástica y significa buena suerte. Aquí los romanos lo utilizaban como un poco el ciclo del sol, y que tiene que ver un poco con lo que es las estaciones al final. Aquí podemos ver otro complejo de habitaciones con sus correspondientes mosaicos, siempre muy geométricos, la mayor parte de ellos. La potencia que vemos de yacimientos no es muy elevada, como vemos. Aquí hay ejemplos de terra sigillata, en la que utilizaban los romanos, pues, para hacer las cerámicas. Aquí tenemos un ejemplo de ellas. Y aquí tenemos otra de las zonas importantes de la villa. En este caso es las termas, los baños. Ahí tenemos lo que son, estas letrinas son reconstruidas en madera, pero bueno, vemos ahí, y que tenía un canal, pues, por donde pasaba constantemente agua, pues, para mantener la higiene. Los romanos sabían que podría producir enfermedades si no se limpiaban los restos que salían de cada uno de los que iban a las letrinas. Y aquí tenemos, pues, aquí lo que son los baños, el apoditerium, digamos que es como un poco el vestuario nuestro inicial, que era la primera parte donde se iniciaba. Y posteriormente ya vemos lo que es el frigidarium, pasando de aguas frías a tepidarium, aguas templadas, y caldarium, aguas calientes. Ahí con el hipocaustum vemos ahí perfectamente lo que es el suelo y la parte que está horadada, que forma parte del hipocaustum, que era lo que hacía, que era calentar para mantenerlo caliente. Aquí en esta sala polilobulada, como veis, pues también vemos claramente lo que el hipocaustum para lo que es para calentar las diferentes estancias. Más ejemplos de la cerámica de terra sigillata que utilizaron los romanos. En este caso es una de las colecciones de vidrio más importantes. Una cosa interesante para finalizar es esto que, en fin, parece así algo, un montículo pequeño sin más. Digamos que es el testigo para que veáis la escasa potencia que tenía este yacimiento. Realmente lo que se han conservado son las divisiones, los muros, y afortunadamente la cantidad de teselas que tiene esta villa. En torno a, se calcula, 1.750.000, hay 175 metros, solo el oecus son 175 metros cuadrados de teselas en total.